Saludos cordiales, señoras y señores, y bienvenidos al Puente de la Luz. 5.000 años de vida, 5.000 años de historia. Pocas ciudades del mundo podrían decir algo parecido. Cuando paseamos por las calles y plazas de Córdoba no siempre somos conscientes de los que estuvieron aquí antes que nosotros. Esta noche vamos a descubrir de la mano de nuestro invitado una pequeña parte, al menos, de lo que fue su legado. Es un hombre políticamente incorrecto y sin miedo a decir lo que piensa, tal vez porque está acostumbrado a bucear en el pasado. Ese lugar que nos habla en un idioma de piedra para contarnos que los problemas de los seres humanos han sido siempre los mismos problemas. Saludamos ya al arqueólogo y escritor Desiderio Vaquerizo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y como siempre, encantado de tenerte en nuestro programa. Igualmente, muchísimas gracias. Déjame ante todo que pida disculpas a los televidentes por mi tono de voz un tanto tomado, pero en fin, como imagino que la mitad de los españoles con estos cambios de tiempo estoy un poco cogido. Pido disculpas e intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Aquí tienes agua para que bebas cuando te apetezca. Muchas gracias. En este libro, Córdoba a pie de tierra, hace un breve recorrido por la ciudad, si bien te detienes en algunas partes concretas de nuestro callejero. Por ejemplo, cuando paseamos por el Boulevard del Gran Capitán, ¿sobre qué estamos caminando? Pues concretamente el Boulevard de Gran Capitán, al menos en la parte noble, digamos, en la parte tradicional, es una zona intramuros que se corresponde parcialmente con el centro monumental de la Córdoba romana y después de la Medina islámica. Es decir, es igual que hoy, digamos, es el centro nuclear de nuestro centro histórico, valga la redundancia, de nuestra parte más monumental, lo fue también en época islámica y en época romana. Lo que pasa es que exactamente no sabemos lo que hay, porque en el Boulevard de Gran Capitán, aunque mucha gente ya lo habrá olvidado, entre los años 84-85 fue objeto de una intervención a gran escala para la instalación allí, o la supuesta, o la intención de instalar allí un aparcamiento subterráneo. Ese aparcamiento evidentemente no se pudo hacer, pero provocó la destrucción prácticamente sistemática e irremediable de todos los restos. De aquella intervención quedan 2 páginas publicadas en las que se da poco más que nota de qué se hizo. Y claro, la información de que disponemos es nula. Esto hace que en el pleno centro de la ciudad histórica, como en tantos otros puntos de Córdoba, ni siquiera podamos reconstruir exactamente cuál fue su morfología. ¿Cómo se le llamó a esa operación? ¿Operación Valquiria? Valquiria, ¿sí? Efectivamente, sí. Bueno, esto es una historia, está publicada, o sea, que no es que yo me la haya inventado, fue un momento muy concreto de la conformación de la autonomía andaluza, estaban recién transferidas las competencias en materia de patrimonio desde el Gobierno central a la Junta de Andalucía. En Córdoba gobernaba en aquel momento un partido político que era diametralmente opuesto al que gobernaba la autonomía. Hoy van de la mano, creo que con esto está dicho todo, y fue un enfrentamiento político, personal. Por desgracia, la arqueología va de la mano de la política, y esto es uno de nuestros dramas. La arqueología no es una profesión reconocida en el catálogo de profesiones del Ministerio de Trabajo y no contamos ni siquiera con colegio profesional. Esto supone, si añadimos además que no somos una profesión nada corporativista, esto supone una desprotección casi absoluta y vamos de la mano del criterio político, es decir, en determinados momentos personas más o menos formadas pueden apostar por una recuperación del pasado en una serie de iniciativas patrimoniales, pero si las que vienen a continuación por criterios ideológicos, políticos o personales no están de acuerdo, los hacen desaparecer. Es un poco doloroso, extraño y sobre todo muy frustrante en una ciudad como Córdoba, que realmente, y no es una frase hecha, podría vivir en buena medida de su pasado, no solo como seña de identidad, como recurso patrimonial, educativo, cultural, etcétera, etcétera, sino también como recurso económico, por cuanto el patrimonio es capaz de generar retorno económico, es decir, que todo lo que se invierta en él vuelva a la sociedad. Otra cosa es que durante los años del boom inmobiliario haya ocurrido así, que en absoluto lo ha hecho. Durante los años del boom inmobiliario fue tal la vorágine, tal la locura, que ni siquiera quedó tiempo para planificar, y aunque lo hubiéramos querido hacer, que algunos lo quisimos hacer, evidentemente no había voluntad por parte de nadie para ello. Era más importante el dinero.
En esa lucha por recuperar el pasado y siguiendo este itinerario por Córdoba llegamos al Rectorado y allí vemos pues unas ruinas, un yacimiento arqueológico que parece languidecer. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué son esas piedras que se encuentran en el Rectorado de Córdoba, en la avenida Zahara? Pues al llegar, antes de llegar al Rectorado hemos salido de la ciudad. Hemos salido de la ciudad, tanto de la ciudad romana como de la ciudad islámica. Por lo tanto, estamos en el extramuros, en el suburbio. En el caso concreto de Roma, el suburbio occidental, que es del que estamos hablando, experimentó una monumentalización extraordinaria, verdaderamente sin precedentes, en torno a la primera mitad del siglo I después de Cristo. Fue completamente reestructurado, por allí salía una de las vías principales que conducía a Sevilla, había una serie de calles, de caminos, etc. Y se reorganizó porque en el suburbio conviven tumbas, conviven instalaciones industriales, conviven casas de lujo, etc. En este momento se reorganizó para instalar un vicus, es decir, un barrio residencial, porque la ciudad se había quedado pequeña, y se creó una gran avenida. Se desplazó primero la vía hacia Sevilla, ligeramente hacia el norte para que cupiera el anfiteatro, se creó una gran avenida que comunicaba desde la muralla directamente a él y se construyó pues, uno de los más importantes y más monumentales edificios de espectáculos del imperio, el anfiteatro, el Coliseo patriciense, que hemos podido excavar mínimamente y cuya monumentalidad, cuya colosalidad se explica solo porque este tipo de edificios estaban concebidos para dar espectáculos no solo a los pobladores de Córdoba, sino a los pobladores de todo el entorno y de toda la provincia, es decir, de toda la Bética, porque lo que no se nos puede olvidar nunca es que Córdoba, en los siglos imperiales, era capital de la Bética y probablemente una de las ciudades más ricas de Occidente, cuyas élites contaban con una disponibilidad económica enorme, derivada en principio de la minería y después de la agricultura y del comercio del aceite de oliva con Roma. Es una ciudad, por tanto, con una importancia, una trascendencia enorme, cuyos edificios de espectáculos los hemos encontrado todos en el plazo mínimo de 10 años y que en el caso concreto del anfiteatro, que era el lugar donde se celebraban las luchas de gladiadores, contó muy probablemente además con un ludus, la única escuela de gladiadores existente en Hispania, lo que explica, entre otras cosas, la aparición de una colección de epigrafía gladiatoria, de epitafios de gladiadores en el entorno del anfiteatro que no tiene parangón nada más que en Roma. ¿Te lo imaginas alguna vez puesto en valor, como se dice, todo eso? Es muy complicado, eso es muy complicado porque para bien y para mal vivimos en una ciudad histórica y no se puede vaciar la ciudad histórica o destruirla en beneficio de recuperar solo una de sus etapas. El discurso es mucho más complejo que todo eso. Y quien diga que la arqueología es excluyente, es decir, que la arqueología solo pretende que se conserven los restos antiguos en perjuicio de los modernos, está mintiendo. Es decir, yo siempre he defendido, y lo defenderé permanentemente, que tenemos que buscar el equilibrio. Hay que buscar el equilibrio entre las muchas ciudades que hoy componen Córdoba. Córdoba es un palimpsesto, es un documento que se sigue escribiendo porque es una ciudad viva y por lo tanto tenemos que conjugar el pasado y el presente. El problema grande, real, en esta ciudad es que nunca ha existido voluntad de hacerlo. Es decir, Córdoba tiene un patrimonio tan enorme, tan amplio, hablo ahora solo del arqueológico, pero el patrimonio es mucho más amplio, que necesitaría de un plan director, necesitaría de un plan global de futuro, al margen de los ciclos políticos, al margen por completo de cualquier color político, sostenido por todas las fuerzas vivas de la ciudad, por todos los agentes culturales, que buscara aunar sinergias y que decidiera qué modelo de ciudad queremos para el futuro, buscando en último término la rentabilización de recursos. Fíjate que no digo que Córdoba necesite más inversiones, sino que las que se hacen estuvieran bien planificadas, bien dirigidas y orientadas hacia un objetivo previamente planificado. Si se hiciera así, probablemente sería suficiente con lo que tenemos, porque a partir de ese momento el patrimonio
se retroalimentaría. Ya sabemos que para ver ese anfiteatro tenemos que ir al rectorado, Desiderio. Pero ¿y si queremos ver el lugar donde corrían las cuadrigas en la época romana, por qué calles deberíamos ir? Pues habría que de nuevo abandonar el centro de la ciudad, habría que volver a salir de las murallas, pero justo por el lado contrario, es decir, hacia el este. Habría que abandonar la ciudad por la que siempre se ha llamado la Puerta de Roma, que equivale más o menos a la embocadura de la calle Alfonso XIII, con capitulares, y bajar por la calle San Pablo, que en líneas generales, muy grosso modo, coincide con el trazado de la antigua Vía Augusta, es decir, la vía que comunicaba directamente con Roma, y seguir en dirección este hasta aproximadamente el Realejo. Toda esa zona, a lo largo de 400 metros, la ocupaba el circo de la colonia. Un circo destinado, que era el lugar de los espectáculos ecuestres, donde tenían lugar las carreras de caballo y donde se celebraban también las carreras de vigas, de cuadrigas, en fin, todo lo relacionado con el mundo del caballo, el hipódromo, en último término. Pero en el caso de Córdoba, además, el circo, que esto es algo que, claro, seguramente no hemos sabido explicarles a los cordobeses, es decir, no quiero decir que los cordobeses tengan ninguna culpa de no saberlo, hemos sido nosotros quienes no hemos sabido explicárselo. Pero el circo formó parte de un programa monumental con un parangón de primera mano en Roma, también en las otras provincias, en las capitales de provincia, por ejemplo en Tarragona, en el que se integró con la gran plaza pública en la que se ubicaba el templo, con la Vía Augusta y con todo el entorno monumental, la puerta de la ciudad monumental, en un esquema que tiene su parangón en el Palatino de Roma y el Circo Máximo de Roma. Es un programa monumental, pero sobre todo escenográfico. Es decir, la ciudad lo que hizo fue romper la muralla, colocar encima una plaza pública con el templo, que algunos quieren identificar con el foro de la provincia, es decir, el centro administrativo y religioso dedicado a la Bética, no a la ciudad en sí mismo. Ese estaba en el entorno de la calle Góngora, y como un símbolo de la paz y de esa nueva ciudad que había sido fundada tras las guerras civiles entre César y los hijos de Pompeyo, se creó una escenografía que probablemente se podía ver desde muy lejos antes de llegar a Córdoba, con la que la ciudad quiso dar cuenta de su romanidad. Es decir, una capital de provincia tan rica y tan importante como la Bética no solo debía serlo, debía también parecerlo. Y Córdoba lo entendió muy pronto y se convirtió en un simulacrum Romae, es decir, se convirtió en una Roma a pequeña escala, perfectamente planificada, que transformó sus antiguos edificios de adobe y de ladrillo en grandes, colosales monumentos de mármol de Carrara. Eso da idea de su potencialidad, de su riqueza y de que en el fondo en Córdoba toda la esencia de nuestra cultura arranca en buena medida de la etapa romana. ¿Y por qué está todo tan mal señalizado? Porque esto que estamos comentando de ir al Realejo para imaginarse lo que era el circo romano, ¿no debería por lo menos estar señalizado para que lo conocieran los cordobeses? No ya excavado, sino por lo menos alguna señal o algo. Absolutamente sí. Ese es uno de nuestros grandes traumas y de nuestros grandes retos de futuro, en el que concretamente estamos trabajando. Es decir, yo estoy intentando conseguir el apoyo de instituciones o de administraciones diversas para que nos permitan, mediante sistemas informáticos, sistemas de realidad aumentada, toda una serie de novedades tecnológicas que hoy por hoy se pueden utilizar, señalizar las distintas ciudades que hay en Córdoba, es decir, de forma que el visitante interesado pueda saber, o puede hacer una ruta si quiere un domingo por la mañana, pues sobre la Córdoba almohade o sobre la Córdoba visigoda o sobre la Córdoba republicana romana, ¿no? Por fortuna y por desgracia tenemos tantas debajo que ese es uno de los grandes proyectos por hacer. Factible, absolutamente. Necesario, sin el más mínimo lugar a dudas. Porque en Córdoba, aquello que no hemos destruido, que es la mayor parte, está bajo tierra. Está localizado además en garajes, en sótanos, en edificios privados o públicos, ocultos a la vista del espectador.
Por lo tanto, uno de los grandes, o parte de ese gran reto de futuro del que hablaba antes, es mostrar a la gente también la Córdoba invisible, la Córdoba subterránea, que le permitirá probablemente entender mucho mejor la Córdoba actual. En ocasiones sería factible bajar a esos restos, pero cuando no lo fuera, es todo tan sencillo como colocar un punto de interpretación en la superficie que a través de realidad aumentada o de un código QR, que hoy es tan sencillo como se mete en el iPhone y no hay ningún problema, visualizar los restos que hay debajo y entenderlos en el discurso global de la ciudad de ese momento. Tan sencillo como eso. Lo que ocurre es que, bueno, Córdoba es una ciudad muy complicada y es una ciudad con una tradición cultural muy sesgada hacia otras manifestaciones de la cultura y cuesta mucho que este mensaje cale. Por poner un ejemplo a nuestros espectadores, ¿qué hay en el Hotel Conquistador frente a la mezquita, aparte de un buen servicio de habitaciones? ¿Qué es lo que se pueden encontrar? Pues en el Hotel Conquistador hay un edificio fantástico, único en Hispania, que fue excavado por un gran arqueólogo, Alberto Montejo, hace unos años, y que se conserva en buena medida gracias al tesón, al empuje y al compromiso personal suyo, porque en realidad hubo una oposición tremenda a que se conservara. Se trata de una mida, es decir, de una sala de abluciones. Una de las 3 salas de abluciones que Almanzor, en el siglo X, a finales del siglo X, después de Cristo, de nuestra era, lógicamente, regaló a la mezquita Aljama. Es la única que se ha conservado intacta, íntegra, y por tanto forma parte directa e indiscutible del discurso patrimonial de la propia mezquita, que es bien de interés cultural y por tanto forma parte de la zona patrimonio de la humanidad. Cualquier otra ciudad sencillamente hubiera integrado el edificio en el discurso patrimonial de la mezquita. En Córdoba no solamente no lo hicimos, sino que estuvimos a punto de destruirla y por fortuna se conserva gracias al esfuerzo de los dueños del hotel, que mediante una iniciativa privada la integraron yo creo que con muy buen criterio, ennobleciendo su propia oferta de restauración y como hotel, ¿no? Y la han convertido en un salón de bodas, un salón de convenciones, etcétera, etcétera. Pero se conserva gracias a una iniciativa privada, igual que otros restos que hay desperdigados por la ciudad. ¿Y dónde están enterrados nuestros antepasados? ¿Qué ha sido de sus tumbas? Uy, por Dios, esa es una pregunta que trataré de contestar dentro de unos términos lo más correctos posible. Obviamente depende de las etapas. Las tumbas, prácticamente todas las culturas que nos han precedido, por lo menos hasta ya época bajo medieval, enterraron extramuros, de forma que las grandes áreas funerarias están siempre más allá de las murallas y en la zona de los suburbios. Algunas de estas tumbas monumentales de época romana se conservan. Una de ellas está junto a la Puerta de Sevilla, desplazada, apareció en el Camino Viejo de Almodóvar, en el entorno del anfiteatro. Otra está en la calle La Bodega, otra está debajo del Palacio de la Merced en Diputación y poco más. Tenemos los 2 grandes sarcófagos, uno pagano y otro cristiano, de la Huerta de San Rafael, en la zona norte de la ciudad. Y evidentemente conocemos bastante bien el mundo funerario romano porque yo he tenido el honor de dirigir un proyecto específicamente centrado en el mundo funerario de la ciudad en los últimos 10 años y el volumen de información ha crecido muchísimo, pero conservado prácticamente no hay nada. Y esto se hace especialmente grave en época islámica. Los cementerios de época islámica estaban, ya no entro en el cementerio judío, no entro en los cementerios inmediatos a las puertas de la ciudad, entro en los cementerios sobre todo de los arrabales. Córdoba contó con más de una decena de arrabales que eran barrios con entidad propia que conformaron lo que se llama una conurbación en el siglo X, una ciudad enorme, sin parangón en el mundo antiguo, que se estructuró, aparte de la medina y la cerquía, se estructuró en una serie de arrabales que contaban con todos los servicios propios de un barrio. De ahí viene la tradición de los barrios cordobeses, ¿no? Su propia mezquita, sus propios zocos, sus plazas públicas, sus baños, sus escuelas, etcétera, etcétera. Y su necrópolis. Estos arrabales han sido localizados
a veces en varias hectáreas y excavados en varias hectáreas durante el boom inmobiliario, sobre todo en la zona norte y en la zona oeste de la ciudad. Pero en su inmensa mayoría han sido barridos. Y con ellos las necrópolis, que conllevaban necrópolis en las que había una media mínima de entre 2.000 y 3.000 enterramientos. De ellas prácticamente no conservamos nada, se han barrido. Ese es parte del drama patrimonial de esta ciudad, quizás, como he dicho antes, políticamente incorrecto señalarlo, pero que algún día habrá que ponerlo sobre la mesa, porque no ya solamente para depurar responsabilidades, sino sobre todo para ver qué podemos hacer con lo poco que nos queda. En tu libro Córdoba a pie de tierra podemos leer lo siguiente: Córdoba lleva demasiado tiempo apostando por el espectáculo sobre manifestaciones más profundas como la historia y el patrimonio. Nuestro legado languidece a punto del colapso. ¿Sabemos lo que nos estamos jugando, Desiderio? Creo que no. Yo creo que Córdoba ha apostado por un modelo de turismo de masa, por una clarísima mercantilización del patrimonio, creo que un poco inconsciente. No le importa qué se haga o qué tipo de gente venga, le interesa que venga mucha gente. Si uno se da una vuelta por la mezquita cualquier mañana, por el entorno de la mezquita catedral, cualquier mañana, y observa los miles de personas que nos visitan a diario, lo primero que se le viene a la cabeza es que Córdoba debería ser una de las ciudades más ricas de España, por el volumen de ingresos. Y sin embargo eso no es así. ¿Qué ocurre? Pues que no contamos con un modelo patrimonial. Se va permanentemente improvisando desde distintos organismos y desde distintos cubículos de esos organismos que a veces se solapan en las actuaciones, pero que no cuentan con una actuación coordinada ni única. Probablemente el tema del patrimonio obedece a un problema de incultura secular que afecta pues, a una parte importante de los cordobeses y cuya responsabilidad tenemos que atribuirnos todos, es decir, que aquí no se libra nadie. Pero luego, por otra parte, está el tema de la idiosincrasia, el tema del carácter de la ciudad. Córdoba yo creo que identifica con cultura básicamente el espectáculo. Córdoba, si nos fijamos solamente, si tuviéramos en cuenta solamente el dinero que se invierte cada año en montar y desmontar escenarios, tendríamos para recuperar buena parte del patrimonio arqueológico de la ciudad. Pero aquí, si no es espectáculo, si no hay un escenario de por medio, se entiende que no es cultura y se entiende que la gente no va a responder. Nosotros, a través del proyecto Arqueología Somos Todos, estamos demostrando que esto no es así. Estamos impartiendo conferencias, dando rutas, publicando boletines, etcétera, etcétera. Y no solamente hemos encontrado un reconocimiento unánime a nivel nacional, sino que por parte de los cordobeses las conferencias nuestras se abarrotan, pero se abarrotan que a veces han creado tumultos para querer entrar. Y en las rutas, nada más abrirlas, están llenas. Es decir, el problema probablemente es que de falta de respeto, si me permites, a la gente. Nunca nadie ha apostado por educarla, por enseñarle o ayudarle a entender en qué consiste nuestro pasado o qué le puede aportar nuestro pasado, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista también de las señas de identidad y como recurso de futuro. Esto es algo en lo que estamos trabajando. Yo creo que nos hace falta una resocialización del patrimonio. Hace falta que la sociedad lo haga suyo, porque en este futuro incierto hacia el que nos encaminamos, las administraciones públicas no van a disponer de fondos para seguir manteniendo algo que ellos consideran superfluo. Por lo tanto, nuestro principal reto ahora mismo es conseguir que la sociedad entienda el patrimonio como algo útil, en el sentido más holístico, más global, más amplio posible. Si lo hace, entenderá que se invierta en él y nuestra obligación es reintegrarle lo que invierta en él, tanto desde el punto de vista, insisto, educativo, como cultural, como también económico, que nuestros jóvenes dejen de irse de Córdoba, que los mejores doctores, la gente que estamos doctorando en la universidad, gente cualificadísima, que nos ha costado muchísimo dinero preparar, está allá afuera toda. Se nos están yendo, nos los quitan de las manos.
y sin embargo nos estamos dejando de una manera absolutamente inconsciente. Este es un drama tremendo, tremendo, que ahora quizás no vemos con la suficiente perspectiva, pero que dentro de 20 o 30 años, cuando nos hayamos descapitalizado desde el punto de vista humano y del relevo generacional en lo que se refiere al mundo científico y al mundo de los emprendedores, sufriremos, porque entonces los tendremos que reimportar. Y claro, vamos a pagar 2 veces por ellos, ahora en formarlos y después en reimportarlos a precio de oro. Esto desde un punto de vista empresarial no se sostiene, es ruinoso. En alguna ocasión has comentado que la ciudad se desangra en terrazas de bares y que no te sorprendería nada ver una terraza de bar junto al Cristo de los Faroles. No me sorprendería, en absoluto. Córdoba ha apostado, como he dicho antes, por un modelo patrimonial diferente, es decir, se está convirtiendo en una ciudad de copas, en una ciudad de recreo puramente, no sé si siquiera si llamarlo estético, yo diría más bien lúdico, y la prueba la tenemos en que los únicos negocios que no cierran son los bares, al contrario, se están multiplicando. Y en ese concepto patrimonial, en mi opinión equivocado, se está permitiendo que los bares coloquen los veladores en todos los rincones prácticamente más emblemáticos del casco histórico. Yo esto lo considero un error absoluto. No porque no haya que imprimir una vida económica a la ciudad, obviamente sí, aunque a este paso vamos a tener que acabar todos siendo camareros o dedicándonos a la restauración, con todo mi respeto hacia los camareros que se ganan muy dignamente la vida, pero entiendo que habría otras muchas más opciones, ¿no? Yo creo que Córdoba es, por encima de todo, una ciudad sobria, aunque a los cordobeses le cueste tanto entenderlo. Y dentro de esa sobriedad, de esa desnudez arquitectónica de la que debería hacer gala, tendría que apostar por recuperar sus señas de identidad, por reconciliarse consigo misma y entender qué han destacado de ella los grandes escritores que han venido a buscar, los viajeros románticos, o qué nos hace universales, porque el nombre de Córdoba es conocido universalmente y no lo es por los veladores, lo es por otras razones. Desiderio, cuando paseas por el Puente del Arenal y ves al fondo el Centro de Creación Contemporánea, el C4, ahí medio abandonado o abandonado completamente, ¿en qué piensa el arqueólogo? ¿En qué piensa el escritor? Pues mira, es imposible no sentir rabia. Es imposible no sentir rabia, pero no ya solo como arqueólogo, como persona de letras, como ciudadano de a pie. Yo ando mucho por esa zona porque, bueno, pues paseo mucho por la ciudad y esa es una de mis zonas favoritas. Está orientada al sur, es una zona muy amplia, con poco tráfico, etcétera, y ando mucho por esa zona. Y es imposible no sentir rabia al comprobar que la ciudad está desperdiciando ahí otra de las grandes oportunidades históricas de reivindicarse a sí misma. Miraflores fue la sede del arrabal de Sacunda. El arrabal de Sacunda fue uno de los arrabales, prácticamente el primer arrabal existente en la ciudad, de época emiral, que a comienzos del siglo IX se rebeló contra los designios del emir y el emir lo barrió, mató a buena parte de sus habitantes, deportó al resto y decretó que nunca más pudiera volver a ocuparse el arrabal, sembrándolo además de sal. Es una zona donde han tenido lugar batallas, donde que en todo caso luego se ha dedicado a necrópolis. Es una zona con un carácter emblemático. Y el C4, que sigue en construcción no sé por cuántos siglos más, yo entiendo que obedece a un concepto que hubiera tenido sentido en los años del desarrollismo, es decir, cuando parecía que éramos los más ricos del universo y que no se iba a terminar nunca el dinero. Pero creo que los políticos tendrían ahora la oportunidad de oro de reconvertir, de sentarse a dialogar y de reconvertir ese centro en algo totalmente diferente. En mi opinión, el C4 da perfectamente para conformar un circuito congresual y promocional con el centro de congresos que está en la calle Torrijos y convertirse, por tanto, en sede en Palacio de Exposiciones. Y al mismo tiempo en más cosas, es decir, por ejemplo, en Centro de Estudios Arqueológicos.
¿Por qué no? Córdoba es la única capital romana de provincia en Hispania, las otras dos son Tarragona y Mérida, por lo menos de las grandes provincias, que no cuenta con un centro específico de estudios arqueológicos, ni con un museo de ámbito nacional. Tarragona tiene el ICAC, es decir, el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, y Mérida tiene una sección del CSIC, un instituto de arqueología del CSIC. Córdoba no tiene nada, no tiene un centro de estudios históricos, no tiene un museo nacional, no es capaz de reivindicarse a sí misma. Entonces creo que habría que ensayar un modelo que permitiera reivindicar toda esa zona y crear un circuito promocional patrimonial, si quieres incluso monumental, que permitiera a todos aquellos congresistas que están ubicados frente a la mezquita moverse en ese entorno permanentemente del centro de exposiciones al centro de congresos y así sucesivamente. Y ahí radicar de alguna manera la imagen de Córdoba. Y por supuesto aprovechar para recuperar, hacer un centro, ese centro de estudios históricos podía convertirse al mismo tiempo en centro de interpretación del arrabal de Sacunda, que está allí languideciendo y siendo comido por los jaramagos. Desiderio Vaquerizo, que con tanta pasión habla de Córdoba, nació en la localidad extremeña de Herrera del Duque, a la que le has prometido un libro próximamente. Cierto. Pero resides aquí en Córdoba desde hace 40 años. Yo no sé si 41 piensas, ya, 40, casi 42. No sé si piensas emigrar a Grecia o a Roma, si te llaman. No, mira, yo en ese sentido... A pesar de todo lo que nos estás contando, te quedas aquí. Absolutamente sí. Es decir, mira, yo a veces me permito ser muy crítico con Córdoba porque la amo profundamente. Es la ciudad que he elegido para vivir, es la ciudad que me lo ha dado todo, todo, y por tanto la quiero sin condiciones. Por eso me duele. Y como me duele, y además no se me puede acusar de chauvinismo porque no soy nacido aquí, me permito hacer cierto tipo de afirmaciones o abanderar cierto tipo de batallas, porque creo que esta ciudad lo tiene todo para ser un centro de referencia a nivel cultural internacionalmente hablando. Lo tiene todo, todo. Se trata de uno de los yacimientos más completos e importantes de Occidente después de Roma. Contamos con un legado patrimonial de tipo inmaterial, gastronómico, musical, etcétera, de primera magnitud. Contamos con uno de los centros históricos más importantes y más grandes de Europa. Contamos con un clima que, a pesar del calor, es privilegiado. Y así podría seguir eternamente. Y sin embargo somos incapaces de vendernos de alguna manera, ¿no? Yo a veces persigo en los telediarios la imagen de Córdoba, porque otras ciudades, haciendo las mismas actividades que pueden hacerse en Córdoba, ocupan un lugar en los telediarios y Córdoba no. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué falla? ¿Qué es lo que hacemos mal? Lo que hacemos mal es que no sabemos planificar, no sabemos vendernos en nosotros mismos. Somos unos mal llamados enequistas en el sentido de que creemos que Dios proveerá. Y Dios provee porque nos mantiene aquí vivos, pero en realidad quien tiene que proveer es el hombre. Y yo creo que Córdoba necesita de trabajo, necesita de planificación, necesita de que todos aunemos esfuerzos y tiremos en el mismo sentido, en una misma dirección. Es complicado, ¿eh? Muy complicado. Bueno, todo esto lo pueden encontrar nuestros lectores en Córdoba a pie de tierra, pero también tienes publicada una reciente novela que es Alfileres de Cristal, que con ella cierras una trilogía dedicada a la mujer rural. Me gustaría, ya en esta última parte de nuestra entrevista, que me comentaras por qué esa trilogía, por qué dedicarle tres novelas a la mujer. Pues mira, Alfileres de Cristal es una novela para mí muy importante porque, como bien has dicho, cierra una trilogía que de alguna manera yo me había impuesto, o que a mí de alguna forma me ha permitido recuperar lo mejor de mi pasado, mis raíces. Como has comentado antes, yo soy extremeño de origen, pero salí de mi pueblo, Herrera del Duque, a los 14 años recién cumplidos. Desde entonces me he instalado en Córdoba, pero he seguido yendo por allí, mi familia sigue viviendo allí y de alguna manera seguía conservando, siempre he crecido fiel a mis paisajes de niño. Mis paisajes no solo geográficos, sino también humanos. Y yo siempre he sido muy observador, he sido una persona que he pretendido o he tratado siempre de aprender de todo aquel que pudiera enseñarme algo, que me encantaba escuchar.
Me encantaba sentarme en las tertulias de mis abuelos en la puerta de casa hasta las tantas de la madrugada, con 20, 30 vecinos sentados alrededor contando sus cosas. Y yo necesitaba de alguna manera ajustar cuentas con todo eso y rendirle homenaje a esa parte de mí mismo. Y a partir de ahí fragué una serie en la que, partiendo de una serie de mujeres que, bueno, son unas mujeres tremendas, con unos perfiles humanos muy duros, pero es que son lo que tenemos allí y los que obedecen a una época, he tratado de pasar revista a la segunda mitad del siglo XX, en este caso en la zona de Extremadura, que yo conozco mejor, pero que sería perfectamente extrapolable a cualquier otra zona de España. De hecho, a mí me han escrito muchos lectores de otros sitios, incluso me decían literalmente, le damos las gracias por habernos devuelto una parte de nuestra vida, ¿no? La primera, Callejón del Lobo, trataba sobre una serie de mujeres que eran víctimas fundamentalmente de su educación. Chocolate con veneno, que en mi opinión, yo creo que sigue siendo mi mejor obra, es una novela durísima sobre, de nuevo, unas mujeres que exaltan los valores de la amistad, pero que sobre todo son fruto de su propia circunstancia, de sí mismas. Y en Alfileres de Cristal he tratado de abordar un tercer tipo, el de la mujer triunfadora, pero que triunfó en principio de la única forma que podía hacer una mujer salida del mundo rural sin ningún tipo de educación, gracias a su belleza. A partir de ahí llega a ser una actriz famosa y al final de su vida se enfrentará consigo misma para darse cuenta de que en realidad lo que ha vivido es una comedia y quien en realidad, perdón por la redundancia, la ha regido, la ha controlado durante toda su vida, ha sido la Saturnina que un día salió de su pueblo en busca de mejor vida, ¿no? Desiderio Vaquerizo, mucha suerte en tu carrera de escritor y como arqueólogo sigue metiéndote en problemas siempre y cuando puedas venir al Puente de la Luz a acompañarnos. Un placer acompañaros, para mí es un privilegio enorme que me deis este altavoz y, bueno, creo que un poco, quizás inconscientemente, seguiré, como bien dicen, metiéndome en problemas que en realidad no son tales porque yo lo único que hago es declarar mi verdad. Puede gustar más o menos, pero es una verdad argumentada y basada en mi propia experiencia y siempre dejando la opción de ser contraargumentada. Partiendo de ese punto de vista, yo no pretendo tener la verdad absoluta. Lo primero que le enseño a mis alumnos cuando pisan mi clase es que yo les voy a dar solo mi versión de la historia. Con eso me quedo. Es mi versión. No tiene por qué coincidir con la del resto del mundo. Pues nuestros espectadores han escuchado cuál es la versión de Desiderio Vaquerizo esta noche. Gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Una breve pausa comercial y enseguida regresamos con todos ustedes.